Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, Bienvenidos a una nueva versión de Café Con raíces. con Aroma a Torá. Somos el matrimonio Burgos Vázquez, Alexis y Andrea, mi esposita, y eh, nos han asignado que podamos compartir eh, una reflexión respecto a la Parashá Vayehi, que significa Y vivió. y vivió. Vamos a orar y rápidamente vamos a ir a la porción de la palabra de hoy. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos en torno a usted, porque usted es el que habla nuestras vidas, usted es quien nos congrega, usted es quien a través de este medio permite que muchos podamos recibir del alimento espiritual que es tu palabra. Tú nos convocas a tu mesa para repartir el maná del cielo que ya dispones para tus hijos. Gracias por este tiempo. Te pedimos que sea de bendición esta reflexión y que los oídos se dispongan, se aparten para poder recibir lo que tú tienes para nuestras vidas. Nosotros también, Señor, las meditaciones de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca, te pedimos que sean establecidos por tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. 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 Vamos a leer la porción de la palabra que está en el capítulo 49 de Génesis, Bereshit 49, desde el versículo 27 completo hasta eh, el último del 49, que es el 33, y después del capítulo 50, del 1 hasta el 20. Vamos a leer harta palabra. Amén. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Muerte y sepelio de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Le mandó luego y les dijo: Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra de los cananeos el llanto en la era de Atad, dijeron,
Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Esto es pradera de Egipto, o llanto de Egipto, eso significa. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón, el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo mal que hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió: José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Amén. Qué increíble, hija, como vemos aquí. Creo que en toda la palabra del Señor no hay ningún entierro funeral que se entregue tanto detalle como el de este capítulo de la muerte de Jacob, Israel, ¿cierto? Sin embargo, recordemos el contexto que él termina de declarar la bendición a su hijo Benjamín, que era el menor, ¿no es cierto?, el cual había vivido cerquita de él todo este tiempo, que incluso José había estado lejos, desaparecido, era su hijo regalón. Él termina de declarar la bendición sobre su hijo y anuncia su muerte con una pasividad tal que, que hay, un, hay una actitud de aceptación muy grande, como de conformidad respecto al propósito para el cual había sido establecido en esta tierra, como que ya hice mi tarea, estoy listo, ahora me dispongo para, para partir de esta tierra. De hecho, veíamos en la semana anterior en el estudio de que en la conversa cuando ingresa a Egipto, en la conversación que tiene con Faraón, justamente le pregunta qué edad tenía. Y él le dice 130 años de peregrinación. Entonces, y fueron pocos y malos en comparación con sus padres. Eso hace mención, entonces hace mención respecto de que nuestra vida en esta tierra es un camino, estamos de paso, es una peregrinación. Por eso yo creo que tenía esa paz, al saber ya que ya estaba acabando su peregrinación en esta tierra, pero ya tenía la certeza, la convicción de que lo que venía era ya sea el descanso para esperar, ¿no es cierto?, la venida de nuestro Mesías por segunda vez. Él entendía de que allí comenzaba la verdadera vida, ya la vida eterna, ya no era esta peregrinación que estamos acá por el momento en esta tierra. Sí, pero fíjate que efectivamente eso es, pero no sin antes transferir el conocimiento y la visión que él tenía de la vida para cada uno de sus hijos. Claro, sin duda. O sea, de hecho, como padre, cuando ya declara la bendición a su último hijo, lo conversamos recién de que eso es lo que uno espera, pues, poder llegar a término de nuestra tarea como padre, al menos, dejando a todos ya bendecidos. De alguna manera, él estaba no solo bendiciendo, sino que estaba declarando palabras proféticas sobre sus hijos. Sí, claro, de hecho uno va colocando el anhelo de cumplimiento de sus metas, viendo establecido a sus hijos ya en sus propósitos. Claro. O sea, nosotros tenemos un par de números de hijos, ¿no es cierto? No 12, pero... Claro, pero para el número de lo que se tiene hoy día es un gran número de hijos, y siempre me preguntan a mí en el trabajo: ¿y qué edad tiene tu hijo menor? Bueno, tiene 8 años ya, ahora cumplió hace una semana atrás 8 años. Me dice: te queda harta pega todavía.
Entonces uno va midiendo la vida o su, su cantidad de trabajo en forma proporcional a lo que es establecer a los hijos en esta vida. Entonces, hay una tarea que todo papá tiene que tener conciencia que nos es dada, que yo veo aquí que de otra manera Jacob está cumpliendo, que es poder equipar a los hijos para que se sepan defender solo en la vida conforme al propósito de haber sido llamado. Así es. Y de una otra forma él va declarando a estos hijos de la expansión, ¿no es cierto? De la expansión de las arenas de Abraham, de la expansión del cielo de Abraham, que cada uno de ellos tenía fortalezas, virtudes, como lo mencionaban nuestros hermanos en la marcha anterior, eh, pero como que Jacob se reserva para el final una cualidad especial para su hijo menor, ese regalón que había sido el amor sustituto de la partida de José, de muchos años de ausencia de José en su vida. Y le declara esa profecía. ¿Y qué le dice? Le dice que Benjamín es lobo arrebatador. ¿Qué quiere decir con esto? En otras versiones dice lobo rapaz. Lobo rapaz. Claro. Y bueno, lo que justamente hace mención a lo que es un lobo rapaz, dice que es un lobo feroz. Es voraz, es osado, codicioso también. Es la descripción que se da para un lobo rapaz también es de que ellos matan, como uno dice, matan al destajo. O sea, matan más allá de lo que ellos pueden llegar a comer o incluso llevar. Entonces, ellos no comen, o sea, no matan para saciarse necesariamente, sino que también causan daño, o sea, de alguna manera están diciendo. Pero podemos ver que también hay ejemplos de personajes bíblicos que vemos más adelante respecto de que tienen esta característica y que son justamente de la tribu de Benjamín. Hay una especie de quizá, no sé si contradicción es la palabra correcta, pero nosotros hasta ahora lo que hemos estudiado de los hijos de Jacob, veíamos que siempre en Génesis veíamos de que Benjamín era el menor. Entonces, de alguna u otra manera, yo creo que el pensamiento de uno es como, el menor, el que hay que cuidar, es el más débil, pero sin embargo, la declaración que hace aquí Jacob sobre su hijo es que realmente es una familia o una tribu que se va a establecer de guerreros y de defensores de alguna manera. Lo conversamos también Claro, del principio de leyes, de mandamientos del papá, ¿no es cierto? Era el que de una otra forma no estuvo en la intriga de sus hermanos además, para la entrega de José, ¿no es cierto? claro. Entonces él de otra forma está protegido de esa maldad toda su vida un poco, y cuando ya se descubre y se descifra todo el misterio que había del asedio de sus hermanos para con, con su hermano más cercano, en realidad, de padre y madre, que era José, él también toma una actitud de juicio, los encara, los confronta. Claro. Y de hecho, esa característica es justamente una de las que declara su padre. Quizás a raíz de lo mismo, a lo mejor de estos últimos años de convivencia, estos 17 años que vive en Egipto, con Benjamín, bueno, una vez que llegan, ¿no es cierto?, ahí descubren que José está vivo. Quizás a raíz de esta misma situación, la actitud de este niño Benjamín, el menor, que quizás ahí toma justamente ese carácter ahora en la defensiva, de ir por los valores, por cumplir la ley, no sé. Y es lo que vemos después en las generaciones futuras de lo que son las tribus de Benjamín, vemos varios personajes. Hay uno, por ejemplo, que me llama la atención, que lo vemos en Jueces, y que en los tiempos de Jueces Dios levantaba jueces cuando, bueno, el pueblo estaba en pecado, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, pero cuando ya se era entregado por el mismo Señor, por el Padre, ¿no es cierto?, a justicia en manos de sus enemigos, el pueblo se arrepentía, el pueblo clamaba, y bueno, el Señor levantaba un nuevo juez. Y en ese periodo recuerdo que levanta como juez a Og, y que era justamente la tribu de Benjamín. Y eran tiempos en los cuales el pueblo de Israel ya llevaba 17, 18 años bajo dominio de Moab, el rey de Moab, que era Eglón. Y entonces trama, ¿no es cierto?, el pueblo de llevarle tributo. Y él prepara un arma, una daga con doble filo, dice que era grande como un codo,
y dice que él la esconde en sus vestiduras y se presenta ante el rey, le presenta tributo, pero después le dice que tiene un secreto, una palabra de Dios para contar, pero que es secreto. Entonces el mismo rey manda a todos para afuera y cierra las puertas. Y en ese momento, él, de manera, como decíamos, el lobo rapaz, el lobo astuto, qué sé yo, viene y toma, por decir así, no sé si la palabra correcta es venganza, pero sí toma como el juicio Toma la ley por sus por manos, sus manos, ¿no es cierto? para establecer el orden que Dios quería en el Claro, para darle la libertad a su pueblo. Y toma el arma y lo atraviesa. Entonces, este realmente es un acto del cual él se muestra de una manera como ese lobo rapaz. Claro, para tener un espíritu de levantamiento, de alzamiento del pueblo de Dios que vuelva al orden que el Señor está estableciendo. De otra Además, forma, dan pasos, las figuras que hay en los benjaminitas dan un paso más allá de lo que estaba haciendo el pueblo que estaba perdido, dormido. Es como llamarlo un despertar, claro, pero violento. claro, con ¿No es cierto? violencia. Es Claro. con violencia. De una otra forma, es un llamamiento a salir del status quo. Claro. Esos son los De la benjaminitas. comodidad, claro, porque ellos estaban ahí, bueno, aceptando su condición porque ellos mismos habían abandonado a Dios. Claro. Por eso estaban bajo el dominio de los moabitas en ese Es caso. un espíritu que va en contra de la resignación, pero por la fuerza y por principio más de lo que es lo legalista, más que de lo espiritual. Claro, de hecho, Otro ejemplo. Vemos así, bueno, Saúl, que también él parte bien, digamos, pero después vemos cómo se pierde en el camino, ¿no es cierto? Vemos también, bueno, Mardoqueo, Arrebatado, ¿no es cierto? claro, Totalmente, quiere instaurar él su ley, su forma. Codicioso también, todo esto lo describe como lobo rapaz. Y trae consecuencias, efectivamente lleva a un mover de todo el pueblo, genera movimiento, movilidad y se establece un contexto para que venga una bendición mayor para el pueblo, pero él termina mal. Claro. Oiga, y Esther claro, también. Mardoqueo y Esther también eran de la tribu de Benjamín. Mira, Y claro, ellos en el contexto en que están viviendo, cuando se decreta, ¿no es cierto?, de que Naamán, bueno, genera toda esta situación para llevar a que el mismo rey decrete que asedio contra el pueblo judío. Claro, bueno, bueno, Mardoqueo le informa, ¿no es cierto?, a Esther y ellos hacen toda una trama, ¿no es cierto? Esther ayuna por 3 días y finalmente, bueno, el Señor le muestra una estrategia y ella va, ¿no es cierto?, le invita a cenar al rey Asuero junto con Amán y así al cabo de ya 2 días, si no mal recuerdo, bueno, ahí le dice por qué le invitaba, ¿no es cierto?, por qué les hacía esta cena y ahí le dice lo que ocurre y el rey Asuero dice, pero ¿quién es el que ha liderado todo esto en contra de tu pueblo? Porque eso significaba muerte para la reina también. Entonces le dice él que era Amán. Y entonces ahí también muestra otra forma de astucia, ¿no es cierto? Ella de alguna manera como reina, ¿no es cierto? Genera todo este plan, pero con astucia y que al final permite que el pueblo de Israel se defienda. Nuevamente vemos eso de llevar al pueblo en bendición, quizás con violencia, porque al final igual ellos tuvieron que levantarse, no podía, el rey, aunque fuera rey, no podía anular su decreto, pero sí podía levantar otro decreto para que el mismo pueblo se pudiera defender. Como lo arrebatador, claro. la astucia que permite tomar control. Claro. Claro. Para el propósito de Dios. Y hay uno, cerremos con uno que es más contemporáneo de la cristiandad. Claro, de hecho, Saúl, o bien Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Él también era de la tribu de Benjamín. De hecho, vemos en Hebreos que él dice, pues, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, ¿no es cierto? Él hace su carta de presentación, dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Y vemos también en otras partes de la escritura que él hacía mención que perseguía a la iglesia, que iba de casa en casa buscando a los cristianos y entregándolos a las cárceles. Él era arrebatado, él también era ese lobo arrebatador que tomaba como prisionero a los cristianos, pero él no era violento en su forma, pero él buscaba de alguna manera como la justicia divina, o sea, él estaba convicto de su fe, creía que era la manera correcta, o sea, no era que, como dice uno en estos tiempos, que él fuera una mala persona, sino que él entendía
su fe, que era la forma correcta de defender la misma fe. Claro, pero lo que está declarando que a pesar quizás de esa inmadurez que ellos podían tener por ser a lo mejor el hijo menor, eh, todos regalones, porque todos los que mencionamos estaban en lugares de preeminencia, de, de buena posición, no eran personas que estaban desvalidas, sino que eran personas que tenían un nivel socioeconómico, sociocultural alto de posición, de cobertura. Así fue Benjamín criado por su papá, ¿no es cierto? Él y José fueron los que fueron enseñados en escritura, sabían leer, eran doctos, estaban en lugares de altura, de cortesanos. Todos fueron, estaban en lugares de, eh, de preeminencia, de educación. Entonces tenían alta influencia y por lo mismo también se sentían con muchas capacidades. Pero dice que al atardecer repartían los despojos, es decir, traían beneficio, a la larga era usada esa condición para beneficio del establecimiento del pueblo. Oiga, bueno, de hecho, esto termina siendo una declaración de bendición. La pega está hecha, dice Jacob, ¿no es cierto? Ahora ya me puedo morir tranquilo. Ahora ya puedo morir tranquilo. Siente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Y dice, y los mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultaré con mis padres. Y ahí se establece, ¿no es cierto?, en la tumba con Abraham, Sara, ¿con quién más? Con Isaac, sí. Y las esposas de ellos y también con Rebeca y con su esposa Lea. Y mire que este contexto también es importante que lo entendamos porque de una otra manera la situación cuando ocurre esto es en Egipto. Jacob había vivido toda su vida en la tierra prometida, sus últimos años de su vida en la tierra prometida, ¿no es cierto? Y viene ahora a morir a Egipto y pide que lo vuelvan a enterrar a su tierra prometida. ¿Y quién está de una otra forma como cabeza en este tiempo del pueblo? Es José, porque es la autoridad junto con Benjamín, sin duda, los dos hermanos, los hijos de Raquel, ¿no es cierto? Y de otra forma su papá le pide que lo vayan a enterrar al lado de Lea, de los hermanos, con los cuales había habido una tensión, había habido un roce histórico, sin duda eran dos mundos diferentes, tenían culturas diferentes, comportamientos diferentes. José amaba a Egipto por todo lo que le había dado su esposa, que la amaba, ¿no es cierto? Él declaraba que bendecía y entendía que era a propósito de él llegar hasta allá. Él siempre sintió de que había hecho la tarea también con el hecho de llegar a Egipto y que era el favor de Dios que él estuviera allí. Sus hermanos nunca lo vieron así, ¿no es cierto? Y ese contexto es importante porque muere Jacob y miren, nosotros en el mundo decimos y estiró la pata, ¿no es cierto? De aquí Jacob nos tiró la pata, que dice el contrario, ¿qué dice la palabra? Dice que recogió su pie y ahí dice que expiró y murió. Entonces no está muy bien dicho ese dicho de estiró la pata. Acá en Chile el menos. Sí, como antivírico, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la verdad que aquí también podemos ver que el amor de José por su padre, como se fue manifestado, porque él dice que cuando expiró, bueno, dice que él lloró sobre su rostro, lloró sobre él y lo besó. Bueno, aquí vemos que luego que de la muerte de Jacob, José manifiesta su amor a su padre aún en este proceso, en este procedimiento, en este evento, digamos, de su muerte. Vemos cómo él lo besa, cómo él llora, cómo pide que los egipcios, a los médicos egipcios que lo embalsamen, siguiendo la cultura egipcia, ¿no es cierto?, y sus ritos. Pasa por un tiempo de embalsamado incluso de 40 días, después hay un duelo de 7 días. Claro, se compra un poquito la honra, ¿no es cierto? Tanto en lo espiritual como en lo terrenal, porque nosotros debemos ver en este mensaje de que nuestros padres no solamente tenemos que honrarlos en obediencia y orar por ellos, sino que también hay que materializar
el amor hacia ellos con actos reales en lo natural. Al César lo que es del César, De Dios lo que y a es de Dios lo Dios. que es de Dios, ¿no es cierto? Claro, de hecho, Y él le entrega una honra tremenda, porque no se embalsamaba cualquiera en esos tiempos. no, Los que eran honras de ser embalsamados eran personas que eran de sacerdotes o reyes, así, principalmente, o gobernadores quizás, pero no una persona cualquiera. No, tenía que tener estar dentro de cierta clase social, entendiendo esta civilización y su cultura. Y lo otro es que vemos también que hay toda una procesión después, incluso cuando ya habla con Faraón y Faraón lo autoriza a ir, llevan carruajes, llevan toda una comitiva. Y luego llegan allá al lugar donde va a ser sepultado el padre, ¿no es cierto? Y ellos lloran, hay un tiempo de lamento y de lloro, que era tal que al otro lado, digamos, del Jordán se escuchan, ¿no sé, todos los lamentos y, y bueno, ellos dicen, a causa de este lloro, ¿no es cierto?, de los egipcios, le dan como nombre a este lugar Abel Misraim, que significaba, en los egipcios, así lo declaraban en la palabra, ¿no es cierto? Tanto los egipcios. Es decir, en todas las naciones que estaban alrededor de la misma tierra reconocían que al ver ese funeral estaban viendo de que era un faraón. claro, Ellos veían que un faraón, una autoridad, un rey, alguien de mucha preeminencia, estaba siendo enterrado en su tierra. lo que pasa es que era toda una comitiva, pues se habla de caballos, de carros, de vacas, incluso habla de un gran grupo de hombres que se dirigieron para allá. Y bueno, una vez que ya es sepultado Isaac, perdón, Jacob, su padre, ellos retornan a Egipto. Y en esto llegan los hermanos, o sea, enviaron los hermanos un mensaje a José, diciéndole de que, o sea, ahora ellos piensan, bueno, murió nuestro padre, ahora José se viene con todo contra nosotros, o sea, un poco lo que vemos después más adelante, ¿no es cierto?, de las leyes, Sí, claro, o sea, de una otra forma de las leyes de la ciudad de refugio. había muerto el sabio, Claro. había muerto el justo, ¿no es cierto? Que era Jacob. Jacob de otra forma era el refugio para ellos. Claro. De otra forma, los hermanos de José, las 10 tribus de las que hablamos tentativamente, ¿no es cierto? Ellos están viendo que ante la muerte de quien era su cobertura, como decimos nosotros siempre, ¿no es cierto? Ellos quedaban expuestos ante aquel que podía cobrar ahora justicia sobre ellos. Pero se cumple el principio que Dios después lo deja incluso establecido dentro de las leyes levíticas. Una ciudad refugio, tiene un sadí que les guarda, y cuando muere el sadí, hay justicia. Están libres de culpa. Libres de culpa. Para ser libres. ¿No es cierto? Este principio es el que instaura José. Claro. ¿No es cierto? De alguna manera José de otra forma, ¿no es cierto? Establece que ante la muerte del justo hay un espíritu de libertad, de perdón, de misericordia, de restauración familiar. De restauración familiar. Bueno, de hecho, este punto es muy relevante en lo profético también, porque también nuevamente vemos la figura del Mesías, ¿no es cierto?, de Yeshua, de la figura de José. Yo creo que en varios aspectos, porque bueno, José dice cuando ellos, bueno, los hermanos vienen, ¿no es cierto?, y lo confrontan diciéndole, bueno, ahora vamos a ser siervos tuyos, porque es lo mínimo que ellos esperaban después de muerto su padre. Pero él les dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien. Entonces aquí primero podemos entender de que todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien. Para bien. Cuando nosotros amamos a Dios y nos ponemos a Él en primer lugar, dice que todas las cosas nos vienen bien conforme al propósito al que hemos sido llamados. Y aquí se establece perfectamente porque Él tenía un propósito del pasar todo lo que vivió, todo lo que padeció. Y es muy bonito también en el Salmo 119 dice que era necesario que pasara por ese sufrimiento, porque de esa manera iba a aprender sus estatutos. Y lo mismo dice el Señor, que dice que Él, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, vemos todo esto aquí y además vemos que
el Señor, ¿no es cierto?, en la figura de José, ¿no es cierto?, podemos ver que también inclusive en Juan, vemos Juan 11:50, referente a la muerte de Jesús, vemos de que el mismo Sanedrín dice que es necesario, es mejor que uno muera, haciendo alusivo el sacrificio, la muerte de Jesús, a que todo el pueblo perezca. ¿Ya? También lo vemos en Hechos en 23, en Romanos 8:28, son palabras que hablan de la necesidad del sacrificio de Jesús para la salvación de todos nosotros, de la humanidad. Y bueno, así también yo me imagino que cuando los hermanos piensan que José puede hacer juicio contra ellos, lo mismo es cuando dice la Escritura que cuando venga el Señor por segunda vez, dice que ellos mirarán al cielo y verán al que traspasaron y tendrán gran temor. ¿Por qué? Porque así como el pueblo judío tendrá gran temor cuando vean al que traspasaron, también los hermanos de José era el temor que manifestaron cuando se presentaron delante de él después de la muerte del padre. Entonces, sin embargo, vemos la misericordia de José, la cual va a ser también manifiesta de parte de Yeshua cuando él venga para el pueblo judío, porque él dice que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, dice que él hizo una promesa, un pacto eterno con su pueblo. Y él nunca va a desechar a su pueblo. Por lo tanto, aún cuando... Pero aquí la mirada es desde el pueblo hacia Dios, ¿no es cierto? Claro. Ellos se sentían, ¿cómo se sentían? Se sentían que no había Dios. O sea, de otra forma que no esté Jacob. O sea, su padre, ellos, las 10 tribus, los 10 hermanos, se sentían presos ¿de qué? De que no iban a tener cobertura, no iban a tener ninguna oportunidad de caer bajo el juicio. No vieron al hijo. Claro. No vieron la misericordia del hijo. Efectivamente. Qué bonito. Okay, pues entonces aquí está, tenemos que verlo claro. Sanaf Panea, Ben Yosef. Jesús, Yeshua. Sí, claro. ¿Cierto? Un cuadro que tenemos que tener muy clarito, porque así va a pasar también con el pueblo escogido. Así es. Va a tener que ver a Yeshua, al Mashiach, como el Hijo, que es capaz de traer la misericordia y la verdad. Y la verdad les hará libres. Entonces, ¿por qué? Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y eso es lo que practica de otra forma Sanaf Panea, que era José en ese minuto para con ellos. Ellos así lo veían. En ese minuto no había relación, para ellos era el gobernador de Egipto. Todavía no conocían el corazón de él, no se les revelaba en el corazón. Por eso que José dice que llora. Así es. Porque todavía, yo creo que pensaría, ellos todavía se sentían, ¿no es cierto? Así también nuestro Señor debe llorar cuando no le aceptamos, generalmente no entendemos aún cuál es el pacto que quiere hacer con su pueblo. Entonces, qué bonito. Él derrama lágrimas de convicción, creo yo, de entender de que hay un mensaje que todavía no hemos recibido, a veces como nación santa, como pueblo escogido por Dios. Establecer las profecías de Jacob en nuestras vidas, en reconocer que hay declaraciones de bendición para nosotros, es tan importante. Él les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aleluya. Aleluya. Este es el mensaje de esta aliyá, ¿no es cierto? Y vivió. Dice, y vivió. ¿Para qué vivió Jacob? Para establecer en esta
cuarta generación terminó de establecer, ¿no es cierto? Esta cuarta generación que era la promesa del Señor, que de esta nación estaba entrando y vivió para establecerla en la juguera que se llama Egipto, donde entraron 70 y, y futuramente, proféticamente, como él lo declara, va a salir la nación de Israel, literalmente, la nación de Israel. Es muy importante como cierra y termina en honra y termina siendo ya llegado a la tierra como un gran rey de este mundo. Sí. Y así también nosotros vamos a ser llegados a la Jerusalén cuando hagamos la tarea, hagamos la pega, como reyes, ¿sí? Y sacerdotes. Aleluya. Gloria a Dios por esta linda día. ¿Oremos? Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que ha sido entregada primeramente a nosotros, Señor. Gracias por ello, Señor. Y gracias porque tú nos permites llevar esta porción a los que puedan escuchar de ello y esta palabra, Señor. Y que sea de bendición, pedimos, Señor. Padre, haga usted como quiera con ella, Señor. Y multiplícala al 100 por 1, Señor. Te rogamos, Señor, que sea bien recibida, Señor, y que pueda dar grandes frutos, Señor. Frutos de arrepentimiento, Señor. Frutos de conversión, Señor. Padre, te honramos, Señor, y toda gloria y toda honra sean para ti, mi Rey, en el nombre de Yeshua. Amén. Hay palabras proféticas que han saltado en tu corazón en alguna etapa de tu vida y para este chaval te queremos dejar un par de preguntas. ¿Ha sido establecido para preservación de vida? ¿Cuál es la misión que te ha sido entregada a ti dentro de tu hogar para preservación de vida? ¿La estás cumpliendo? ¿La estás cumpliendo? Te dejamos esas dos preguntas para que la converses. Cada uno en su rol en el hogar, como hijo, como esposa, como esposo, como papá, como mamá. ¿Estás cumpliendo con el encomendado de ser un agente de preservación de vida? ¿Estás preocupado por la salvación del alma de los otros? Y de los tuyos. Eso dentro de tu hogar, dentro de tu familia. ¿Estás aportando para que tu familia alcance salvación? ¿Qué más puedes hacer? Sabes que hay algo que hay que hacer, ¿no es cierto? Que tu peregrinar en esta vida no sea en vano. Que el Señor te dé sabiduría y te dé amor. Porque muchas veces palabras tenemos, pero nos falta misericordia y nos falta amor. Dios les bendiga. No te olvides tu café con raíces. Un aroma de Torah. Dios les bendiga. Bendiciones.